Muy buenas tardes. El Centro de Investigación en Matemáticas les da la más cordial bienvenida a Ciencias en Diálogo, un coloquio interinstitucional entre la Universidad de Guanajuato y el Centro de Investigación en Matemáticas. Este coloquio nos brinda la oportunidad de conocer el trabajo de científicos de ambas instituciones, desde una perspectiva multidisciplinaria, abarcando nuevos horizontes como la comunicación y la difusión de la ciencia. Sin más preámbulo, solicito la presencia del doctor Víctor Manuel Rivero Mercado, director general del Centro de Investigación en Matemáticas, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Gracias, Lalo. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Tardes, ya son tardes, ¿cierto? Pero bueno, es que a veces ven esta charla en la tarde, en la mañana, va a estar siendo distribuida en Facebook, YouTube, etcétera. Entonces, bueno, aprovechamos el espacio. No, muchas gracias por acompañarnos. Doy la bienvenida a quienes nos acompañan de la Universidad de Guanajuato, del CIMAT. Es un gusto para mí poder inaugurar esta sesión de este coloquio. Y hay que decir de dónde surge, de dónde sale esta idea, además de, por supuesto, el intercambio de conocimiento muy natural que se puede dar entre los investigadores de estas instituciones. Hay que mencionar que el CIMAT y la Universidad de Guanajuato tienen una muy larga colaboración. Esta colaboración inició desde los primeros días de la creación del Centro de Investigación en Matemáticas y se ha venido fortaleciendo, diversificando, y es una de las estrategias que hemos planteado para poder mostrar ese trabajo que se ha hecho. Quiero mencionar que de hecho los primeros investigadores que se instalaron en Guanajuato, que dejaron México buscando descentralizar las matemáticas, buscaron desde el inicio colaborar con la Universidad de Guanajuato. Impartieron cursos en la Escuela de Minas, en la Escuela de Ingeniería Civil y demás, y ese fue el primer paso de una cantidad de proyectos que se fueron impulsando, como por ejemplo la construcción del CIMAT en un terreno compartido por las dos instituciones, la creación de la maestría en estadística, la creación luego del Departamento de Matemáticas de la universidad, la creación de los programas de licenciatura y de matemáticas y de cómputo matemático. Y esos programas en particular nos dan mucho gusto, se han vuelto un semillero de talento, un semillero de investigadores que aplican y que multiplican las matemáticas. Los esfuerzos también están mostrados en los resultados en las Olimpiadas en Matemáticas e Informática que representan al Estado y de hecho al país en estos certámenes. Y así hay un gran etcétera de actividades que conjuntamente han sabido leer las necesidades y las áreas de oportunidad para generar aplicaciones y conocimiento en matemáticas. Y uno podría pensar que de hecho las colaboraciones se circunscriben a todo lo que lleva un nombre de matemáticas, pero no es así. Existe una enorme cantidad de proyectos de colaboración que han forjado resultados, que solidifican esta colaboración, estos edificios que hemos construido conjuntamente en esta alianza. Existen, por ejemplo, muy diversos proyectos de investigación que incluyen estudiantes que han dado lugar a trabajos de tesis novedosos, artículos de investigación arbitrados, publicados en excelentes revistas, proyectos de ciencia básica, proyectos con el Estado, con otras facultades, además de la de matemáticas, como la de ingeniería civil, la de química, de economía, derecho, filosofía, colaboraciones, por supuesto, con el área de comunicación. Y de muy diversas formas, durante estos 42 años, ambas instituciones han logrado conjuntamente sus objetivos de investigación, de formación de talento y muchos otros. De hecho, quisiera invitarlos también a conocer el coloquio de ex estudiantes, ya que nos muestra un panorama muy interesante de lo que están haciendo los estudiantes en el mundo, ¿no? Estudiantes egresados de los programas conjuntos de CIMAT y de la Universidad de Guanajuato, ya que eso nos permite ver, ¿no?, hasta dónde estamos llegando y dónde están llevando nuestro impacto
estos jóvenes que son nuestros embajadores, algunos ya no tan jóvenes en realidad. Y bueno, por ello, ¿no? Destacando todos estos resultados, todas estas colaboraciones, con la actual gestión de la Universidad de Guanajuato, hemos tenido diversas reuniones de trabajo, de colaboración, que nos permitan potenciar las diversas actividades que hemos hecho, potenciar nuestros logros, multiplicarlos. De ahí vino, por ejemplo, el refrendo del convenio de colaboración con la Universidad de Guanajuato, que cubre muchas de estas actividades que realizamos, y muy recientemente una serie de reuniones que han buscado dar visibilidad a los logros que hemos alcanzado, que nos permitan potenciarlos, que nos permitan sistematizarlos, armar algunas estructuras que nos permitan llevarlos más lejos y sobre todo, o una parte muy importante, darlos a conocer y buscar que de esta forma generemos una invitación para más colaboraciones en proyectos multidisciplinarios. El coloquio que vamos a inaugurar el día de hoy, ¿no? Con la charla de Gerardo, y ahorita lo presentaremos, dejaré que Daniel haga esta presentación, es una de estas estrategias e incluye muchas otras más, ¿no? Como por ejemplo un programa de radio que ya está siendo mostrado, actividades de divulgación conjuntas, actividades de vinculación para buscar acercarnos con más actores, llegando mucho más lejos, con proyectos mucho más ambiciosos, proyectos de formación, de capacitación en la divulgación, proyectos de actualización de los programas de licenciatura, y así iremos anunciando muchas de estas actividades que dan forma a lo que ya se ha venido logrando. Bueno, quiero terminar agradeciendo al rector y a su equipo, al rector de la Universidad de Guanajuato y a su equipo, así como al equipo de CIMAT, que se ha involucrado en toda esta dinámica que nos permite consolidar estas estrategias y estos logros, ¿no? Y espero que sea un gran arranque para este importante coloquio y que realmente podamos sacar muchos proyectos nuevos de colaboración, de participación de muchos actores, no solamente quienes ya estaban participando, y haya mucho más conocimiento de esta muy rica colaboración entre ambas instituciones. Bueno, con esto termino y cedo la palabra a Daniel Hernández, bueno, más bien al maestro de ceremonias, para que podamos hacer la continuación. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Rivero. A continuación, cedo el micrófono al doctor Daniel Hernández, coordinador académico del CIMAT. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Antes de presentar al doctor Nis, que nos va a hacer favor de abrir este coloquio, quisiera complementar la presentación que nos ha hecho el director general del CIMAT. Primero, hablando de la organización de este coloquio, para que la comunidad esté enterada. Es un coloquio que vamos a estar haciendo de manera mensual. Cada mes iremos intercambiando sedes. En esta ocasión nos tocó inaugurar aquí en el CIMAT. La siguiente sesión será en la sede León, en el Departamento de Física, tengo entendido, y así iremos intercambiando esas sedes. Entonces, cada 2 meses estaremos muy gustosos de recibir algún investigador de la Universidad de Guanajuato en estas instalaciones, y seguramente este espacio que hemos abierto para potenciar el espacio de diálogos, bien dicho, por cómo se bautizó este coloquio, ¿no? De diálogos entre científicos, creo que será más que provechoso. Me gustaría también decir que Guanajuato como estado es, fuera de la Ciudad de México, uno de los que tiene mayor cantidad de científicos en diferentes áreas. Tenemos instituciones en el estado, diferentes universidades, tenemos el CIMBESTAB, tenemos la UNAM, tenemos diferentes centros de investigación, tenemos Politécnico Nacional. Espacios de diálogo, de ciencia, siempre serán más que bienvenidos, y este que se abre hoy es un espacio que apunta en esa dirección. Seguramente nos va a llevar un tiempo poder
cimentarlo y hacer que sea parte de los espacios que en este estado se tienen para los científicos, para comunicarse, para conocerse y para que se entienda la ciencia que se hace en él. Entonces, quisiera también aprovechar para mandar un saludo, por supuesto, al rector general, al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, quien ha tenido siempre un gran interés en potenciar este tipo de actividades. Muy bien, sin más, quisiera presentarles a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Gustavo Nisquevedo. Él es licenciado en física por la UNAM, maestro en matemáticas avanzadas y doctor en física de altas energías por la Universidad de Cambridge. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Nottingham y la Universidad de Portsmouth. Es actualmente profesor en el Departamento de Física, nivel 2 en el SNI. Sus líneas de investigación y de especialización son energía oscura, ¿cierto? Y cuenta con más de 25 artículos en revistas internacionales, con más de 3.000 citas. Es un gusto, Gustavo, recibirte y que seas tú quien abre este coloquio. Bienvenido al CIMAT. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo a los organizadores por esta oportunidad. Me contaron que este coloquio en parte era para estudiantes, entonces lo que quiero hacer es no nada más hablarles de un tema de investigación, sino hacer también un poco un recuento de lo que ha sido la ciencia para mí, un poco de mi trayectoria, y hablarles del futuro, en particular de un futuro que le depara a un grupo mexicano al que pertenezco. Entonces, efectivamente, soy parte de la Universidad de Guanajuato, estoy en el Departamento de Física. Van a notar que siempre enseño los edificios más bonitos de las universidades donde he estado, que suelen ser, ¿no?, los edificios donde estamos los físicos. Entonces, sin más, déjenme les describo un poquito a mi tribu, ¿no? Entonces, hasta hace muchos años era complicado describir qué éramos. Pero desde que salió esta serie es mucho más fácil. Entonces sí, yo soy un Sheldon común y corriente. Pero hay algunas cosas que me diferencio de la serie. Entonces lo primero es, me gusta algo de deportes extremos. Entonces eso creo que en la serie no salía mucho. Soy fanático de la naturaleza. Esto, por ejemplo, es un lugar donde acampé cerca del Gran Cañón. Y fue justamente porque fue un viaje a un telescopio en los que estoy participando. Y soy un promotor en general de la sustentabilidad. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y estaré hablándoles un poquito de eso. Entonces, recapitulando, cuando tenía 9 años di una conferencia sobre Albert Einstein y en particular se me quedaron grabadas ideas de relatividad especial que no me pude sacar de la cabeza y fueron las que me llevaron a ser un físico el día de hoy. Como bien lo mencionaron, estudié la licenciatura física en la UNAM en los 90s y de ahí brinqué a un bonito pueblito en Inglaterra, donde hice una maestría en matemáticas y un doctorado en física teórica. Mi doctorado fue en particular sobre la teoría de cuerdas y cómo ésta podía ayudarnos a entender el inicio del universo. Y como inicio estoy pensando en la llamada gran explosión, ese evento singular de la gran explosión y cómo podíamos resolverla en términos de teoría de cuerdas. De ahí me moví a la Universidad de Nottingham, donde tuve la oportunidad de trabajar por 3 años en un postdoc y me moví más hacia el área de gravitación. Entonces déjenme un poquito, les explico qué es esto de gravitación. Bueno, tiene que ver con las leyes de la gravedad, la fuerza gravitacional, de las interacciones gravitacionales, pero yo lo he visto como algo que tiene bastantes relaciones con otras áreas de la física
las que me gusta mucho, como la astronomía, las partículas elementales. Estamos hablando de experimentos tanto en el laboratorio como cosmológicos, y estos son a los que me he enfocado los últimos años. Y hay una parte teórica importante de la cual yo venía, que tiene una gran relación con las matemáticas muy puras, y también una nueva área que crece cada día más y se consolida cada día más, que es la parte numérica. Y bueno, aquí les enseño algunas de las cosas, como estas partículas elementales o la estructura de gran escala del universo. Hablamos, por ejemplo, de hoyos negros, la colección de 2 hoyos negros, o de lo que en cosmología son los tabiques, que son las galaxias. Pero bueno, en la Universidad de Nottingham no nada más hice ciencia, también manejé con unos amigos un coche desde el Reino Unido hasta Ulaanbaatar, que es la capital en Mongolia, uno de los países menos densamente poblados. Y bueno, esta fue más o menos la trayectoria que seguimos. Hice 8,000 kilómetros en India en motocicleta. Y en medio, entre el brinco que hice en la Universidad de Nottingham a la Universidad de Portsmouth, donde por cierto este es un edificio bonito, que no es el edificio de física de la Universidad de Nottingham. Este otro edificio muy bonito es el prototipo después del un famoso edificio que hay en Dubái. Este está en Portsmouth, cerquita de la universidad, y tampoco es donde están los físicos, aunque en este caso sí estamos muy cerquita. En medio de estos 2 trabajos me compré a Gualeguaychú, un velero de 28 pies en la Bahía de Banderas, y lo navegué hasta subir al Mar de Cortés. Estuve un año fuera de la academia, pero no dejé de hacer ciencia. Algo interesante es que quizá fue cuando más física aplicada he hecho en mi vida. Entonces, los veleros claramente se mueven gracias a la física, y uno aprende a navegar gracias a seguir reglas sencillas de presión, de diferencias de presión. Después de estos 2 postdoctorados en Inglaterra, llegué a la Universidad de Guanajuato hace poco más de 10 años. He evolucionado en mi carrera académica y ahora soy director del Instituto Avanzado de Cosmología, un instituto virtual que junta a los cosmólogos en México, aquellos que estudiamos el cosmos, y en particular tenemos este exitoso evento que se llama Cosmología en la Playa, o Essential Cosmology for the Next Generation. Y es un evento que ha sido apadrinado por un premio Nobel, George Smoot, y que, aunque su tono es ir a divertirse a la playa, la realidad es que ha subido mucho el nivel de científicos en cosmología en México. Y nos ha permitido este tipo de eventos entrar a colaboraciones importantes en el área de cosmología. Y 2 de ellas a las que pertenecemos es el Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, que está en un telescopio en Arizona, muy cerquita de la frontera con México. Y el Vera Rubin está basado en un telescopio en Chile, del cual hablaré hoy. Y bueno, en particular, hoy me quiero concentrar sobre un tema que tiene que ver con, entonces le llamé lupas, pero realmente son lentes gravitacionales, y un poco ver para qué nos sirven y cuál es el futuro que nos depara en el estudio de estos fenómenos físicos. Entonces, si pensamos en una lupa y cómo esta magnifica lo que se encuentra detrás de ello, bueno, esto es simplemente un lente, y tenemos otro tipo de ejemplos de lentes como los lentes que utilizamos cuando nos empezamos a volver viejitos y dejamos de ver bien, pero que lo que hacen es deformar las imágenes. Y quizá una lente mucho más sencilla es un vaso con agua. Entonces ustedes pueden ver simplemente como a la hora de pasar enfrente mío, deforma mi imagen.
Entonces voy a estar pensando en estas lupas, en estos lentes, simplemente como estas deformaciones de las imágenes, es decir, de la luz. Y entonces pensaremos que tenemos un objeto, una lente que deforma esta imagen, y esta imagen después la vamos a ver de otra forma. Pero no vamos a hablar de estas lentes que les acabo de mostrar, sino de lentes gravitacionales. Entonces, para ello tenemos que aprender un poquito más de esta fuerza, de esta interacción, que es la interacción gravitacional, y que es una fuerza bastante cotidiana y aceptada por el ser humano, porque es algo que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, desde las cosas que caen, cuando damos saltos, en general lo que nos soporta. Sin embargo, la fuerza gravitacional a la que estamos acostumbrados realmente depende de los cuerpos masivos. Entonces, por ejemplo, aquí ven como una persona que pesa 90 kilos en la Tierra, pesaría solo 15 kilos en la Luna, ¿no? Y entonces, el hecho de lo que nosotros consideramos algo natural, se puede ver realmente muy distinto en otros ambientes gravitacionales. Y bueno, la descripción matemática de estas interacciones gravitacionales empezó con las ideas de Newton, y bueno, esta es su casa en Inglaterra, es un lugar muy bonito, hay un árbol de manzana, claramente ese árbol no tiene la misma edad que el que se supone tiró la manzana que le cayó en la cabeza, que parece ser que no es cierto, pero bueno. Pero lo interesante es que esta forma de entender que la luna se caía de la misma manera que una manzana, y era justamente gracias a la atracción gravitacional, es que desarrolló la mecánica newtoniana, y que es con la que explicamos muy buena parte del universo y de los fenómenos físicos gravitacionales que tenemos en la Tierra. Sin embargo, para tener un entendimiento mucho más profundo y moderno, tenemos que saltar unos siglos después a la teoría de la relatividad general propuesta por Albert Einstein en 1915. Y esta teoría, estas son las ecuaciones, llamadas ecuaciones de campo de Einstein. Son 10 ecuaciones, es una belleza de ecuaciones. Nosotros los físicos y matemáticos a veces decimos que hay belleza en las ecuaciones, que quizá no sea compartida con el resto de la población, pero es importante notar que mucha de esta belleza es justamente por las implicaciones que tienen estas ecuaciones. Entonces, lo que me gustaría es demostrarles un poquito qué dicen de forma pictórica o de forma sencilla estas ecuaciones. No sé si alguien me puede ayudar con... Entonces, lo que dicen es que el lado izquierdo de las ecuaciones de Einstein describen la geometría del espacio y del tiempo. Entonces, tenemos que pensar que las coordenadas espaciales, el alto, el ancho y el delgado, son simplemente como una manta. Entonces, piensen en algo así como una manta invisible, es decir, si quieren jalarla como de aquí, que es más gruesa. Y la geometría de esta manta, que es justamente el lado izquierdo de las ecuaciones, se va a ver modificada por lo que yo ponga del lado derecho de las ecuaciones. Entonces, esto es el contenido de materia y de energía en esta manta. Entonces, por ejemplo, aquí estoy poniendo a un planeta, y este planeta está deformando la manta tal que sufre esta curvatura. Entonces, nosotros ahora entendemos las interacciones gravitacionales en términos de la deformación de esta manta. Por ejemplo, si pueden bajarlo un poquito más. No, bajarlo todo. Un poquito más para que la gente vea. Si yo además tengo una pequeña canica que representa ahora un satélite, este satélite, nada más poniéndolo aquí, va a tender a caer hacia el cuerpo celeste, que es más masivo. Entonces, el campo gravitacional, la fuerza gravitacional,
simplemente la entendemos como la deformación de este espacio-tiempo y cómo los objetos se mueven en ella. Gracias. Entonces, entendiendo esta forma sencilla de ver a las ecuaciones de Einstein, son ecuaciones mucho más complicadas, el detalle es, estoy escondiendo muchos detalles, pero esta forma pictórica de ver esta manta invisible y cómo se deforma por los objetos es suficiente para explicar los fenómenos que quiero a continuación. Entonces, ahora entendemos que el movimiento de la Luna a la Tierra es simplemente como lo vimos ahora con las pelotitas, pero también, por ejemplo, la colisión de dos hoyos negros. Entonces aquí lo que vemos es que dos hoyos negros están girando uno alrededor del otro, como lo hace la Luna alrededor de la Tierra. Y a la hora de hacer esto, justamente crean estas ondas sobre la manta invisible. Estas son llamadas las ondas gravitacionales. Justamente eso hace que pierdan energía estos sistemas a través de la emisión de ondas gravitacionales y finalmente colisionan, fusionándose en un hoyo negro más grande. Y hablaremos un poquito de esto más adelante. Pero regresemos a esta idea de las lentes, ahora que conocemos sobre gravedad. Bueno, resulta que esta deformación del espacio y el tiempo también produce deformación en las trayectorias de la luz. Entonces, si tengo un cuerpo muy masivo y luz emitida por algún astro lejano, esta no va a viajar en línea recta, y es porque va a seguir justamente los caminos que esta deformación del espacio-tiempo le impone. Sin embargo, nuestra cabeza tiende a pensar en un espacio llamado espacio euclídeo. Entonces, este es un espacio que no tiene esta deformación, es plano. Entonces aquí tenemos usualmente el largo, el ancho y el profundo. Y en general cuando vemos luz creemos que esta viaja siempre en línea recta. Sin embargo, por ejemplo, cuando tenemos lentes, sabemos que eso no es cierto. Y entonces pueden ver claramente que hay una deformación de las imágenes justamente porque no están viajando en una línea recta desde la imagen original hasta nosotros que somos los observadores. Entonces, para hablar de lentes gravitacionales, seguimos esta idea de que hay una fuente, una lente que distorsiona el espacio-tiempo, esta manta, y la luz que proviene de esta fuente llega a un observador, en este caso son nuestros telescopios, y con una imagen distorsionada. ¿Qué podemos tener de fuentes? Bueno, podemos tener estrellas, podemos tener galaxias, o incluso podríamos tener hoyos negros, que realmente no son tan negros, y eso es porque usualmente hay material que está cayendo, está siendo acretado por el hoyo negro, y este material alcanza velocidades suficientemente altas como para emitir radiación en diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético que puede llegar a nosotros. Como lentes podemos tener usualmente galaxias, cúmulos de galaxias, es decir, muchas galaxias que están ligadas gravitacionalmente, o incluso esta enigmática materia oscura. Entonces, esta materia oscura es algo que no vemos de forma tradicional, y nuestra única interpretación de que está ahí es justamente a través de experimentos gravitacionales. Entonces sabemos que hay más materia de la que vemos simplemente por el comportamiento gravitacional. Y uno de estos comportamientos es el de las lentes. Bueno, si estas lentes gravitacionales son lo suficientemente intensas y además el objeto que las produce hay cierta simetría esférica, lo que ustedes ven son estos llamados anillos de Einstein, que en todas las direcciones van a ver la deformación. Entonces recordemos, nosotros vamos a ver que la estrella, en lugar de estar en la posición original, proviene
de otra región y es porque pensamos que la luz sigue líneas rectas. Entonces lo que pasa con estos anillos de Einstein es que los vemos alrededor completo del objeto. Y eso es lo que están viendo en esta pequeña animación. Entonces la luz de la fuente es distorsionada por el lente, todas las direcciones, y vemos estos anillos. De los primeros anillos que vimos fue con el telescopio Hubble. Aquí tienen uno que no es de los primeros, pero es este que se llama el Smiley, ¿no? Porque tiene, bueno, creo que no tengo que explicarlo. Pero ahora claramente con el telescopio Webb, que creo que a todos ustedes les han llegado las imágenes, estamos viendo de estos lentes por todos lados. Estos lentes gravitacionales fuertes, parte de su aplicación es justamente entender esta enigmática materia oscura. Aquí lo que vemos es la colisión de dos galaxias. Entonces, las galaxias son conjuntos de miles de millones de galaxias, de estrellas, y tienen cierta dinámica por las interacciones gravitacionales y pueden llegar a colisionar. Entonces aquí lo que vemos es una reconstrucción de dónde se encuentra la la materia oscura de una de las galaxias a través de lentes gravitacionales. Entonces esto es simplemente viendo las estrellas que están atrás y cómo deforman la luz, podemos reconstruir al lente gravitacional, y eso es lo que hicimos y pintamos en morado. Para una de las galaxias y para la segunda galaxia. Por otro lado, en rosa, lo que hicieron fue pintar el polvo cósmico, que sí es visible por nuestros telescopios. Entonces lo que se ve es que este polvo tuvo una mayor interacción, por eso justamente tiene esta forma de choque. Entonces a este conjunto de galaxias, este choque se le ha llamado el bullet cluster, es decir, el clúster de la bala, y justamente lo que nos representa es que donde nosotros vemos la materia no es donde está la mayoría es donde está lo azul, y es justamente debido a esta desconocida materia oscura. Entonces, estos lentes gravitacionales fuertes nos permiten encontrar uno de los componentes más importantes al día de hoy del universo. Creemos que alrededor de 25% del contenido al día de hoy de materia y energía en el universo es materia oscura. Mientras que la materia visible o la materia ordinaria únicamente representa el 5%. Entonces, lo que nosotros llamamos cotidiano, normal, está dentro de ese 5%, e incluso la mayor parte es hidrógeno y helio, o incluso neutrinos. Entonces, realmente lo que para nosotros es normal es una fracción muy pequeña del contenido del universo al día de hoy. Pero no son esos los lentes gravitacionales de los que quiero hablarles más, sino son unos que son débiles. Es decir, si nosotros tenemos galaxias muy lejanas y estos viajan desde tiempos distantes a nosotros y viajan a través de esta red cósmica de galaxias, van a sufrir esta deformación justamente por lo que vimos, de que deforman el espacio-tiempo, y entonces lo que nos va a llegar es una luz pequeñamente deformada de su imagen. Entonces aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, si esta galaxia está alineada en esta dirección, se va a alinear de forma distinta. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esta simplemente se va a cambiar su pendiente de inclinación, va a ser una pendiente un poquito más aguda en otra dirección. Entonces, es esta clase de lentes gravitacionales que son interesantes para mí por las siguientes razones. Entonces, aquí se ve una idea de qué pasaría si no tenemos simplemente una simulación de galaxias que no tuvieran lentes, y con lentes vemos estas pequeñas deformaciones. Y lo interesante es que entonces ya no vamos a reconstruir, como en el caso del clúster de la bala, trayectorias específicas, sino lo que vamos a estar viendo es un estudio estadístico de este tipo de fenómenos para ver si podemos entender
física fundamental. Entonces, déjenme desvío un poquito para hablar de estadística. Entonces, imagínense que ustedes lo que están haciendo son buscar patrones dentro de una cierta señal de puntitos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una señal de puntitos, pero la repetí un montonal de veces. Entonces, lo que yo quiero ver es saber si aquí podría encontrar yo esta señal original. Lo primero que puedo hacer es yo caracterizar nada más cada uno de los puntos. Entonces yo me podría preguntar cuáles son las propiedades de cada uno de los puntos solitos. Estas en general son lo que llamamos funciones de correlación de un solo punto en cosmología o astronomía. Sin embargo, esos no son muy interesantes, son nada más las propiedades de cada uno de nuestros objetos, es decir, de una galaxia, de una estrella, etc. Las que resultan más interesantes para el estudio de cosmología, en general, son las propiedades que correlacionan una cierta posición con otra. Entonces, aquí lo que estaría buscando, por ejemplo, es si hay distancias características en el sistema. Si hay distancias que aparezcan más frecuentemente que si yo hubiera tirado puros puntos aleatoriamente, puros datos aleatorios. Estas son las llamadas funciones de correlación de dos puntos o de pares. Y son utilizadas en muchas áreas de la física y de otras ciencias. Y bueno, uno podría empezar a pensar en funciones de correlación de orden superior, ¿no? Esto es lo que se le suele llamar estadística de alto orden. Y el siguiente en términos de estos polígonos podría ser buscar triángulos, es decir, si hay triángulos característicos. Entonces, bueno, el estudio de lentes gravitacionales sobre todo se ha basado en correlaciones a pares. Entonces podemos tener tres tipos de correlaciones naturales. La primera es ver si la inclinación de una galaxia está correlacionada con otra galaxia que se encuentra a cierta distancia, a una distancia pequeña o una distancia muy grande. Pero también podríamos pensar en correlaciones de estos alineamientos con posiciones. Es decir, esta galaxia está aquí y por eso esta está alineada acá. O podríamos pensar en correlaciones solamente de las posiciones. Es decir, esta galaxia existe aquí porque esta otra existe acá. Bueno, y esta clase de correlaciones nos ayudan a entender física fundamental. Por ejemplo, ¿cuál es el contenido de materia del universo? Es decir, ese 25% que les dije proviene en general de sacar este tipo de correlaciones en el universo temprano sobre todo. Podemos entender qué es la materia oscura, también podemos entender qué es esta aún más enigmática energía oscura. Energía oscura. La energía oscura es la causante de que el universo, que sabemos que se expande, lo haga cada vez más rápido. Es decir, el universo se está acelerando en su expansión. Sabemos que eso es cierto, no sabemos la causa, pero para ganar algunos puntitos la hemos denominado energía oscura. Quizás sea una constante fundamental que está incluida en las ecuaciones de Einstein, pero podría ser materia más dinámica. Sin embargo, es una materia extraña, es una materia que tiene presiones negativas. Es una materia que además no se dilute. Si ustedes la ponen en un recipiente, entonces yo agarro energía oscura y la pongo en un vaso, y luego este vaso lo crezco de tamaño, su densidad va a permanecer constante. Bueno, esta clase de energía oscura corresponde al 70% del contenido del universo al día de hoy. Entonces, la mayor parte del universo hoy es justamente esta enigmática materia, energía oscura. También podemos entender sobre el universo temprano, es decir, en épocas muy cercanas a esta gran explosión. Entonces, sabemos que había un caldo muy caliente al inicio del universo, pero las propiedades exactas podemos encontrarlas en base a estos estudios de lentes gravitacionales. Y algo que me ha interesado a mí en particular es, también podemos probar estas leyes de la relatividad general de Einstein en base a estos lentes gravitacionales. Bueno, es menos frecuente que la gente utilice correlaciones de orden superior, en particular estos triángulos, tripletes,
Y eso es algo a lo que nos hemos enfocado en un grupo aquí en México y con algunos colaboradores en el extranjero. Y es interesante ver que esta estadística de 3 puntos está siendo tomada en serio en muchos de estos experimentos insignia en esta década. Digo, esto no es algo que nosotros hayamos propuesto, tiene en cosmología esto más de 50 años, incluso de los primeros en proponerlo fue uno de los premios Nobel de hace pocos años, Jim Peebles. Sin embargo, queremos, estas estadísticas en general suelen ser algo que no es lo estándar y queremos empujarlas para que sean más parte del análisis estándar. Y en particular, dentro del Vera Rubin, el grupo mexicano fue aceptado para construir la infraestructura de esta estadística de 3 puntos dentro del análisis de la colaboración. Entonces, lo que quiero hacer ahora es justamente enseñarles un poco del futuro y hablarles de este telescopio Vera Rubin. Entonces déjenme les pongo una peliculita. Entonces, hemos oído hablar recientemente de este telescopio del James Webb, ¿no? Ha sido uno de los telescopios más aplaudidos públicamente en días recientes. Y aunque sus imágenes son sorprendentes y es magnífico, existe otro telescopio quizá con igual importancia, que es justamente donde se sitúa el observatorio del Vera Rubin. Entonces, este está en Chile. Entonces, Chile tiene las propiedades de que hay un desierto al norte que es suficientemente alto. Entonces, es seco, alto, hay poca nubosidad todo el año y tiene condiciones excelentes para ver el cielo. Entonces, es un telescopio grande y está basado en la Tierra. Y la calidad de imágenes que vamos a tener van a revolucionar el mundo de la cosmología. Entonces, en particular, cubre al cielo que puede ver este telescopio cada 3 días. Entonces, aquí se muestra un poquito sobre la construcción. Es un edificio enorme, que además la estructura puede sostener varias toneladas de equipo, y es porque tiene en particular la cámara más grande que se haya construido. Es un aparato de 3 metros. Este es el espejo, y además esta cámara tiene diferentes filtros. Entonces tiene filtros de colores. Aquí se ve, esta es la cámara, tiene 3 metros, tiene 1200 megapíxeles. Entonces, las fotos que va a poder tomar son 3200 megapíxeles. Y el campo de visión es de 3 grados y la luna es más o menos medio grado. Entonces, 1 grado en el cielo, si ustedes tiran su mano de un lado al otro de su dedo, eso sería 1 grado. Entonces, con la mitad de su dedo más o menos estarían cubriendo la luna o el sol. Y esto tiene algo así como 3, 4 dedos. Entonces, eso es cada... si no mal recuerdo, son algunos segundos, va a tomar estas imágenes del cielo y vamos a tener fotografías con mucho detalle del cielo y nos van a permitir, bueno, como ya les contaba, hablar sobre materia oscura, energía oscura, pero también, por ejemplo, asteroides en el sistema solar. Entonces vamos a incrementar en un número importante el número de asteroides que tengamos. Y bueno, aquí hay algunos de los fenómenos que vamos a descubrir. Bueno, este es simplemente uno de los varios telescopios que tenemos. Uno de los que se nombraba ayer era DESI. Aunque DESI es mucho más modesto en términos del número de objetos que va a fotografiar,
lo va a hacer con una precisión mucho mayor, de manera que sea competitivo. Entonces ambos telescopios van a ser referentes en el área de la cosmología en esta década. Aquí se ve, por ejemplo, el número de asteroides que tenemos y se cree que en el sistema solar que se han localizado y puede subir en un 50%, si no mal recuerdo el número. También vamos a ver, entonces como les contaba, existen esta colisión de hoyos negros, emiten ondas gravitacionales. Estas fueron detectadas por LIGO, que es un interferómetro que lo que hace es que rebota luz en estos dos espejos, la vuelve a juntar y analiza cuál es la distancia en estos brazos, simplemente viendo la interferencia de las ondas que llegan. LIGO lo que me permite es ver una diferencia de una 10.000ª del tamaño del protón en 3 kilómetros de distancia. Es el detector más impresionante que el ser humano haya construido y con eso lograron descubrir ondas gravitacionales hace 7 años, ganaron el premio Nobel en 2017 y los eventos que han visto han sido colisiones de hoyos negros o de estrellas de neutrones como esta. Es la colisión de una estrella de neutrones que da lugar a lo que se llama una kilonova, que es una gran explosión. Se cree que la mitad de la tabla periódica proviene justamente de estas kilonovas. Entonces el oro, el platino y demás se cree que provienen de estas explosiones. Y justamente esta la detectaron una semana después de... Bueno, el anuncio vino una semana después de haber recibido el premio Nobel. Bueno, aquí está cómo va a ser el mapeo del Vera Rubin del cielo, entonces pueden ver cómo avanza. Y la idea es que cubra la bóveda celeste, como les decía, en 3 días. Bueno, la zona que puede ver de la bóveda celeste. Esta es la clase de imágenes que vamos a tener. No lo pueden dejar las exposiciones por largo tiempo porque, bueno, en principio hay rayos cósmicos, pero otro problema importante, del cual, si no mal recuerdo, se menciona en el video, son los satélites artificiales. Entonces, los satélites artificiales son un problema. Pero bueno, antes de hablar de eso, la cantidad de información que este telescopio va a producir es exorbitante, entonces se han tenido que construir infraestructura, desde fibra óptica para bajarlo del telescopio a la población más cercana, hasta análisis en tiempo real de mucha de la información, como lo hace el detector de partículas que está en CERN, y todo esto representa un problema de grandes datos. Esto es lo que les contaba sobre los asteroides artificiales, los satélites. Entonces, esto es algo que, así como desarrolla la humanidad, justamente es un problema ahora para la ciencia que estudia el universo, y es porque tenemos tantos satélites que son tan brillantes que entonces muchas de las fotos en esa zona salen velados. Y desafortunadamente no hay mapas de dónde están estos satélites, no hay convenios internacionales, etcétera, y se está convirtiendo en un problema. Entonces incluso se habla de que va a haber ideas, por ejemplo, para que SpaceX y otras compañías los pinten de negro justamente para que no reboten la luz. Pero bueno, eso va a ser uno de los retos que tendremos como cosmólogos y astrónomos en el futuro, con todo esto que para nosotros es ruido, pero que para la civilización es telecomunicaciones. Y bueno, yo creo que es una época interesante para hacer cosmología, porque tenemos estos grandes instrumentos. Hemos pasado de una ciencia que en general tenía poca precisión a algo donde estamos esperando realmente análisis de datos con errores que sean menos del %. Y eso nos lleva a mi última transparencia,
donde les hago un pequeño recuento de los premios Nobel relacionados con la gravitación y la cosmología en los últimos años. Entonces, en el 2016 tuvimos a la radiación del fondo cósmico. Esta es aquella que, si ustedes prenden un televisor, donde no hay señal, sobre todo estos televisores viejos, los análogos, y ven esos puntitos grises, buena parte de esa señal es justamente esta radiación que proviene de todas las direcciones con la misma longitud de onda. Utilizando otra especie de explosiones, que son las supernovas, un equipo hacia finales del siglo pasado descubrió que el universo se está acelerando, justamente esta energía oscura, y ambas colaboraciones ganaron el premio Nobel en 2011. Bueno, los directores. 2015 se entendió que los neutrinos, que son partículas que fueron propuestas hace mucho tiempo, son muy difíciles de detectar, cambian. Entonces, como si tuviéramos una especie de camaleones, ¿no? Entonces, de una especie pasan a otra. Y estos neutrinos, entonces la forma en que eso puede ocurrir es simplemente si los neutrinos tienen masa. Y todavía no se ha medido, se espera que esta masa sea medida justamente por experimentos en cosmología. Ya les platiqué de las ondas gravitacionales y del LIGO. En 2019, Jim Peebles justamente ganó el premio Nobel y es uno de los padres de la cosmología. Finalmente, hace un par de años, el entendimiento teórico de los hoyos negros y su relación con relatividad general, con esta manta que les cortaba, también recibieron el premio Nobel. Entonces, vean, es una época gloriosa, tenemos grandes experimentos y sobre todo es gratificante que grupos mexicanos estén participando dentro de ellos. Gracias. Agradecemos la presentación del doctor Gustavo Nis. Le solicitamos, por favor, permanecer en el escenario y al doctor Daniel Hernández pasar al frente para hacer entrega de la constancia de participación al doctor Gustavo Nis por impartir la plática Analizando lupas en el cosmos. Un fuerte aplauso, por favor. Yo quisiera, primero agradecer a Gustavo por esta plática tan interesante, pero también abrir el micrófono para las preguntas. Creo que ahí puede haber comentarios interesantes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, sí, adelante, por favor. Sí. Muy interesante la charla, muy fascinante. La pregunta que yo tengo es al respecto de los modelos matemáticos y, bueno, la potencia computacional que tenemos actualmente. O sea, va a la par de estos avances en física que tenemos con las imágenes que se están obteniendo del telescopio Webb y también de este que acabo de presentar, o vamos como rezagados en ese sentido de la potencia en computación para procesar todos estos datos y en sí los modelos para interpretarlos. Bueno, lo primero es que creo que vamos a la par, ¿no? Entonces no sentiría que tengamos un déficit, pero sí se vuelven un reto día a día y tienen que, así como tecnológicamente tenemos que tener mejores telescopios para la siguiente etapa, también esperamos mejor cómputo en la siguiente etapa. Entonces, somos afortunados en ciertas razones. Por ejemplo, parte del modelado que se hace del universo es a través de simulaciones cosmológicas y resulta que estas simulaciones cosmológicas funcionan muy bien si las computadoras tienen procesadores en paralelo. Entonces esto no ocurriría en otras áreas de la física. Entonces simplemente es una coincidencia. Entonces el hecho de que, por ejemplo, tecnológicamente no podemos construir procesadores más rápidos simplemente porque se queman, ¿no? Ahora nos hemos movido al cómputo en paralelo en lugar de procesadores mucho más rápidos. Y esta área de la ciencia
no tuvo problema con este rollo de la velocidad de los procesadores, por ejemplo. ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que vamos bien, pero sí hay grandes retos. Por ejemplo, esta estadística de orden superior, lo que uno necesita son algoritmos que escalan como n a la potencia de la estadística que tú quieres, donde n es el número de objetos. Entonces, DESI, por ejemplo, medirá 35 millones de objetos. Si uno quiere hacer una función de correlación de 2 puntos, sería 35 millones al cuadrado, ¿no? Entonces estás hablando de un cálculo que es 10 a la 13, en términos de complejidad matemática. Sin embargo, esto se puede beneficiar del cómputo en paralelo porque puedes mandar procesos, no necesitas de parte del cálculo para hacer otro, entonces se puede separar este análisis estadístico, pero también ha habido ideas inteligentes de los matemáticos de cómo simplificar esto para que no sea algoritmos tan costosos. Pero efectivamente serán costosos en algún límite y eso es parte de hasta dónde podemos llegar numéricamente en nuestros análisis, ¿no? Entonces sí va a haber barreras que quizá no podamos pasar, hay barreras computacionales, pero bueno, por ejemplo, LIGO tiene una barrera cuántica, o sea, ellos no pueden detectar un cambio en el tamaño de estos 3 kilómetros que sea mucho más chico de una 100 milésima del tamaño del protón, porque ya entraron al mundo cuántico. Entonces, efectivamente vamos a tener barreras y creo que lo importante es vivir con ellas y aún así sacar lo mejor de. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra? ¿Sí? Con respecto a los premios Nobel, dado que estamos en un instituto matemático, yo no le conozco muy al detalle, pero el de 2020 compartía también Penrose, que era creo que más importante para matemáticas que para los hoyos negros, o al menos igual, ¿no? Sí, o sea, Penrose claramente es un matemático y además también es un brillante dibujante. Tiene grandes cualidades Penrose, y sí, él desarrolló grandes matemáticas, etcétera. Pero el premio Nobel fue en particular por la relación de hoyos negros con la relatividad general. Sí, claro. Entonces, sí, en términos del gran científico que es, va más allá de esto, la ciencia que él desarrolla. Y con respecto al primero que pusiste para el fondo de microondas, sabías que había otro como 50 años antes, ¿no? De los que lo descubrieron. Eso sí. fue por las fluctuaciones. Sí. No, sí es cierto. Esto es por las fluctuaciones. Bueno, es por el espectro de cuerpo negro y las fluctuaciones. Sí. Este es el espectro de cuerpo negro más preciso de la naturaleza. Y sí, nomás puse los premios Nobel realmente de los últimos 15 años. Sí. No, ni siquiera creo que es siglo, no me acuerdo, sí, pero fueron de los últimos años, justamente para hablar de que ahorita estamos en una época donde no recuerdo cuántos eran, pero es un buen número de los últimos 15 están siendo en esta área. Sí. Y no puse al Higgs, por ejemplo, que está cerquita. O también hay otro de partículas que está cerquita, ¿no? Pero por último, mencionaste que los arcos gravitacionales fueron descubiertos gracias al telescopio de Hubble. Entiendo que no es tanto así. No descubiertos. O sea, entiendo que el primer anillo completito de alta resolución sí fue por Hubble. Pero descubiertos arcos muchísimo antes. Sí. Y creo que una curiosidad podría ser que un artículo de Einstein donde quiso decir que estos lentes gravitacionales nunca se van a ver, fue rechazado y le enojó muchísimo porque no estaba acostumbrado de que le rechazan un artículo. Bueno, de esa historia la desconozco. Conozco que él publicó uno de ondas gravitacionales, donde decía que no existían. Y afortunadamente el referee se lo regresó y le dijo, no, estás mal. Pero sí, voy a averiguar de este otro. A ver, ¿algún otro comentario?
Yo tengo... adelante. Bueno, entonces mi pregunta va más orientada como al... Porque ahorita estábamos hablando del poder de cómputo y los modelos, el límite en esos modelos computacionales, ¿no? Pero ¿hay algún límite en los modelos de ciencia básica? O sea, ¿cuál es el límite en estos modelos de relatividad general y de mecánica cuántica? Entonces, parte del límite también viene de la complejidad en el modelo. Entonces, nosotros podemos escribir modelos, pero no quiere decir que los podamos resolver. Por ejemplo, las ecuaciones de Einstein son muy complicadas. Son ecuaciones diferenciales, parciales de segundo orden, son no lineales y se vuelven una pesadilla resolverlas. Entonces, parte de los retos son justamente en esa dirección a veces. O sea, no es tanto el modelado, si a veces es resolver ese modelado o comparar incluso ese modelado con la realidad. Entonces, por ejemplo, podemos tener modelos que tienen muchísimos parámetros. ¿Y cómo le hacemos para fijar esos parámetros de manera que nos expliquen una realidad? Entonces, tenemos muchos datos de la realidad y luego tenemos este modelado con muchos parámetros. Hacer el empate no es trivial, ¿no? Y esa inferencia, por ejemplo, se hace en general con métodos por ejemplo, de Monte Carlo, pero a veces tenemos un problema de cómputo ahí, por ejemplo, también. Entonces, digo, hay muchos retos y hay muchas aristas donde tenemos problemas, tanto en la parte teórica como en la numérica como en la observacional. Pero lo interesante, creo yo, es que siempre hay mentes brillantes que están buscando cómo dar la vuelta a estos problemas. Por un lado, y por otro lado hay ahora una gran idea de colaboración y de tomar varios experimentos para hacer un solo ajuste a un modelo. Entonces esto nos lleva a un entendimiento mucho más profundo de la naturaleza, porque no es lo mismo que tú digas, voy a explicar esto con mi modelo, a decir voy a explicar esto y eso y eso y eso y eso, todo al mismo tiempo con el mismo modelo. Entonces ahí hay una ganancia adicional, pero eso también conlleva grandes retos. Gracias. Bueno, justamente yo iba a hacer preguntas en esa dirección. O sea, ¿dónde está la intersección de la parte experimental y la parte teórica? ¿Dónde se intersecta y dónde se valida también? Entonces yo creo que bueno, el cosmólogo moderno tiene que tener un poquito de todo. Entonces tiene que saber un poquito del instrumento, ¿no? Porque podemos ver que hay, por ejemplo, la atmósfera. La atmósfera te crea distorsiones que tú podrías decir, mira, tengo un nuevo modelo de gravedad que me está diciendo que la relatividad general no es correcta y bla, bla. Pero no, es porque no habías limpiado bien tus datos y no le habías puesto correcciones atmosféricas, ¿no? Puedes tener también problemas con el cómputo. O sea, si una serie no está convergiendo, tú te puedes imaginar cualquier cosa y es porque tienes un problema de cómputo. Pero también la parte teórica tienes que ser serio, ¿no? Y otra vez, si tienes un teorema que valida, por ejemplo, algo desde el punto de vista completamente matemático, como una teoría gravitacional, y ese teorema se ve violado por este modelito que tú te sacaste de la mano, pues entonces estás haciendo algo que tampoco es correcto. Entonces yo creo que el cosmólogo moderno tiene que saber un poquito de todo y sí es un reto, porque no es fácil llegar a esa educación, ¿no? De conocer un poquito de todo. Muy bien, pues ¿algún otro comentario antes de cerrar? Bueno, además de entregarte, Gustavo, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por esta linda charla que nos has compartido, no está de más cerrar también con un deseo de que este espacio que estamos abriendo hoy continúe, le dé vida a nuestra comunidad científica. Los invitamos a participar, a estar presentes en las siguientes charlas en los diferentes lugares. Vamos a estar transmitiendo vía internet, vía Facebook, entiendo, las diferentes charlas para cuando no puedan trasladarse a León o a Irapuato o Salamanca, las diferentes sedes de la universidad. Y bueno, los esperamos aquí. Sí quisiera cerrar también agradeciendo al
equipo que está detrás de todo este trabajo, por parte del CIMAT. Muchas gracias por parte de la universidad. Nos da un gusto tener aquí a la doctora Artemisa Helguera y a su equipo de trabajo, Denise Ilse. Muchas gracias a todos y buena tarde. Tenemos un pequeño brindis, entiendo. Estaremos muy contentos de